Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Si eres nuevo por aquí, mi nombre es Tu Nombre, y aquí en este canal hablamos de todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento turco, series, películas, actores, chismes, de todo un poco. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que muchos de ustedes estaban esperando, la bomba de Mehmet Özdemir. Y no solo eso, vamos a hablar de cómo su impacto podría cambiarlo absolutamente todo para Can Yaman. Sí, lo escucharon bien. Prepárense porque vamos a analizar a fondo esta situación, desde sus proyectos individuales hasta cómo sus trayectorias podrían estar, sin que lo sepamos, interconectadas. Antes de que empecemos a desglosar todo este drama turco, quiero pedirles un favor rapidito. Si disfrutan de este tipo de contenido y quieren estar al día con todas las novedades del mundo del espectáculo turco, por favor, suscríbanse a mi canal haciendo clic en el botón rojo de abajo. No se arrepentirán, se los prometo. Tengo mucho contenido emocionante planeado para ustedes. Además, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. Mehmet Özdemir. Solo con mencionar su nombre, ya se crea un revuelo, ¿verdad? Es innegable que Demet es una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía, y su popularidad sigue en ascenso. Desde sus inicios en series como Sana Bir Sr. Bereceğim, hasta su explosión con Erkencikus, Pájaro Soñador, Demet ha demostrado ser una actriz versátil y talentosa, capaz de conquistar al público con su carisma y belleza. Pero, ¿qué la hace tan especial? Yo creo que es su autenticidad. Demet se muestra tal como es tanto en la pantalla como fuera de ella. No teme ser divertida, espontánea y cercana a sus fans. Además, su arduo trabajo y dedicación son evidentes en cada uno de sus proyectos. Se nota que ama lo que hace y que se esfuerza por dar lo mejor de sí misma. Y eso, mis amigos, es algo que el público percibe y valora muchísimo. En un mundo donde la imagen a veces lo es todo, la naturalidad de Demet es un soplo de aire fresco. Y hablando de proyectos, Demet no para. Después del éxito rotundo de Doğduğun Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, la hemos visto protagonizar la serie Taktikleri, Tácticas de Amor para Netflix, y ahora está trabajando en nuevos proyectos que prometen ser aún más emocionantes. De hecho, hay rumores de que podría estar involucrada en una importante producción internacional. Imagínense el alcance que tendría su carrera. Estamos hablando de Hollywood, de colaboraciones con grandes nombres de la industria. Si esto se confirma, sería un paso gigante no solo para Demet, sino para todo el talento turco. Además, Demet se ha convertido en un icono de estilo. Sus looks son analizados al detalle, las marcas se pelean por vestirla y su influencia en la moda es innegable. Es una figura que trasciende la pantalla y se convierte en una inspiración para miles de jóvenes. No solo es una gran actriz, sino también una embajadora de Turquía ante el mundo. Ahora bien, ¿dónde entra Can Yaman en todo esto? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Can Yaman también es un actor turco muy reconocido, especialmente a nivel internacional, gracias a su participación en series como Erkencikus, precisamente donde compartió protagónico con Demet. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y los fans enloquecieron con la idea de que su relación trascendiera la ficción. La famosa Candem Feber. Esa química, señores, no era casualidad. Ambos son actores con una gran presencia escénica, pero juntos crearon algo mágico. Su conexión era palpable y eso se tradujo en un éxito arrollador para la serie. Los fans no solo se enamoraron de sus personajes, Can y Sanem, sino también de la idea de que ellos pudieran ser pareja en la vida real. Sin embargo, después de Erkencikus, sus caminos se separaron. Can Yaman se mudó a Italia para enfocarse en su carrera internacional, protagonizando series como Viola come il mare, Violeta como el mar. Si bien ha tenido cierto éxito, algunos críticos han señalado que sus proyectos no han alcanzado el mismo nivel de impacto que Erkencikus. Y aquí es donde quiero detenerme un momento. No es que Can Yaman sea un mal actor, ni mucho menos. Tiene talento, carisma y una presencia imponente. El problema, en mi opinión, es que quizás no ha sabido elegir los proyectos adecuados para consolidar su carrera internacional. Viola come il mare es una serie entretenida, pero no ha generado el mismo fervor que Erkencikus. Y eso inevitablemente afecta su imagen y su trayectoria.
Aquí es donde entra en juego el impacto de Demet Özdemir del que hablo al principio. Creo que el éxito arrollador de Demet, tanto en Turquía como en el extranjero, ha puesto de manifiesto la necesidad de Can Yaman de reinventarse. Me explico, la industria del entretenimiento es muy competitiva y los actores necesitan evolucionar constantemente para seguir siendo relevantes. No basta con tener talento y ser guapo, hay que saber elegir los proyectos, arriesgarse, sorprender al público. Demet ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos, eligiendo proyectos variados y arriesgándose a explorar nuevos géneros. Doğduğun Kaderindir es un drama muy diferente a Erkencikus, y demostró la versatilidad de Demet como actriz. Aşk Taktikleri es una comedia romántica más ligera, pero le permitió mostrar su lado más divertido y desenfadado. Demet no se ha quedado estancada en un solo tipo de personaje, y eso es lo que la ha mantenido fresca y relevante. Can, por otro lado, parece haberse encasillado un poco en el papel del galán romántico, lo cual, si bien le ha funcionado hasta cierto punto, podría estar limitando su crecimiento como actor. Y no me malinterpreten, no estoy diciendo que Can no pueda interpretar a un galán romántico. Lo hace muy bien. Pero creo que necesita demostrar que puede hacer más que eso. Necesita sorprender al público con un papel diferente, un personaje que lo saque de su zona de confort. La pregunta clave es, ¿cómo puede Can Yaman aprovechar el impacto de Demet Özdemir para relanzar su carrera? Creo que hay varias opciones. En primer lugar, podría buscar proyectos que le permitan mostrar una faceta diferente de sí mismo. Tal vez un papel más dramático, un personaje con más profundidad psicológica o incluso una comedia más sutil. Un villano, por ejemplo, sería algo completamente diferente a lo que ha hecho hasta ahora. En segundo lugar, podría considerar la posibilidad de regresar a Turquía para trabajar en una serie o película que lo reconecte con su público original. Esto no significa que deba renunciar a su carrera internacional, pero sí podría ser una forma de revitalizar su imagen y demostrar que sigue siendo un actor relevante en su país de origen. El público turco lo adora, y un proyecto exitoso en Turquía podría darle el impulso que necesita para relanzar su carrera. Y en tercer lugar, y aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes, ¿se imaginan una nueva colaboración entre Demet Özdemir y Can Yaman? Sé que muchos fans lo han estado pidiendo a gritos durante años. Una nueva serie o película protagonizada por ellos dos sería, sin duda, un bombazo mediático y podría catapultar sus carreras aún más alto. Piensen en el revuelo que se generaría. Las redes sociales explotarían. Por supuesto, esto es solo una especulación. No sabemos si Demet y Can están siquiera considerando la posibilidad de trabajar juntos de nuevo. Quizás tengan otros planes, otras prioridades. Pero la realidad es que su química en la pantalla era innegable, y una nueva colaboración podría ser justo lo que ambos necesitan para dar un nuevo impulso a sus carreras. Sería una oportunidad para demostrar que su éxito en Erkencikus no fue casualidad, sino el resultado de un gran talento y una conexión especial. Además, no olvidemos que la industria del entretenimiento está en constante cambio. Lo que hoy funciona, mañana podría no hacerlo. Can Yaman necesita estar atento a las tendencias del mercado y adaptarse a las nuevas demandas del público. Demet Özdemir es un claro ejemplo de cómo una actriz puede reinventarse y seguir siendo relevante a lo largo del tiempo. Y no solo eso, también es importante que Can Yaman cuide su imagen pública. Los escándalos y las polémicas pueden dañar la reputación de un actor, y eso puede afectar su carrera. Es fundamental mantener una actitud profesional y respetuosa, tanto dentro como fuera del set de grabación. La imagen es importante y más aún en un mundo tan expuesto como el del entretenimiento. En resumen, el impacto de Demet Özdemir en la industria del entretenimiento turco es innegable. Su éxito y popularidad han puesto de manifiesto la necesidad de Can Yaman de reinventarse y buscar nuevas oportunidades para seguir creciendo como actor. Ya sea a través de nuevos proyectos, un regreso a Turquía o incluso una nueva colaboración con Demet, Can tiene varias opciones para relanzar su carrera y demostrar que sigue siendo uno de los actores más talentosos de su generación. El camino no será fácil, pero con talento, dedicación y una buena estrategia, Can Yaman puede volver a brillar con luz propia. La clave está en no quedarse estancado en el pasado, en arriesgarse a probar cosas nuevas, en sorprender al público. Y sobre todo, en no perder la humildad y la conexión con sus fans. El éxito es efímero, pero el talento y la pasión perduran. Y bien, eso es todo por hoy.
Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre el impacto de Demet Özdemir en la carrera de Can Yaman. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Can Yaman necesita reinventarse? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Quiero saber su opinión. ¿Qué proyectos creen que serían ideales para Can Yaman? ¿Qué tipo de personaje le gustaría ver interpretar? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Y saber su opinión. La participación de ustedes es fundamental para este canal. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado. Si fue así, por favor, denle un like y compártanlo con sus amigos que también son fans de las series turcas. Ayúdenme a que este canal siga creciendo. Y por último, pero no menos importante, no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Tengo mucho contenido emocionante planeado para ustedes, así que asegúrense de estar al tanto de todo. Vienen muchas sorpresas. Hasta la próxima. Y recuerden, La vida es una serie turca llena de drama, romance y giros inesperados. Disfrútenla.